Juan Carlos Romero con Econova International Group, su realtor de confianza. Feliz lunes, 31 de marzo. Se nos fue el mes de marzo, como siempre, todos los lunes compartiendo con todos ustedes cómo entramos en tema de inventario, más propiedades que están entrando al mercado. Eso es una novedad y eso son buenas noticias para todos aquellos que literalmente sí están en el mercado y puedan tener más opciones. Acuérdense que el mercado está transcurriendo en una parte cíclica, ¿no? Donde las propiedades han venido el precio corrigiéndose. Este aumento de lo que es el inventario es favorable, lógicamente, para todo el mercado, sobre todo para los compradores que sí están literalmente tratando de comprar o buscando una propiedad porque tienen más opciones y segundo, está más favorable el mercado para ellos. ¿Por qué? Porque están negociando el precio. Eso es importante entender. No todos, lógicamente, ven esa oportunidad. Algunos que esperan que las tasas hipotecarias bajen un poco más porque han venido bajando. Ojo, es importante. Con todo este ambiente que estamos viviendo, y hablo en general, lógicamente crea mucha incertidumbre. Eso se llama oportunidades. ¿Por qué? Porque las tasas hipotecarias esperemos que continúen bajando de una manera considerable, ¿no? Ya se ve, según los pronósticos, que va a ser alrededor del 6, pero mientras más estemos pegados al 6 bajos, pues lógicamente va a motivar a más compradores. No todo el mundo está viendo estas oportunidades porque quieren que baje un poco más. Cuando suceda eso, que en algún momento va a suceder, lógicamente más gente va a entrar al mercado y va a haber menos posibilidades de negociación, más competencia. Así que usted vea en qué momento le conviene a usted. Así que nos vamos de frente al reporte para ver cómo entramos esta semanita, que ya hoy día se fue el mes de marzo. Comenzamos abril, ya el segundo quarter. Esperemos que mejore en muchos sentidos, me refiero a ventas, ya que las ventas han venido ahí empujándose, ¿no? Y esto hablo en general porque conforme las ventas se van dando, el comprar o vender real estate involucra a muchos mercados, ¿no? Compañías de título, el appraiser, el inspector, el que arregla las casas, el agente, las compañías, las compañías de seguro. O sea, hay un abanico de gente, empresas involucradas en una transacción, ¿no? Entonces, es bueno que las transacciones al final del día se aceleren, crezcan, porque estamos en un mercado de una bajas ventas, ¿no? Y esto no es de ahora, el 2025, ya venimos casi 2 años en esta situación, a empujones, resilientemente, pero lógicamente el mercado es el mercado y de esta forma se está desarrollando al día de hoy, pero repito, con vistas a mejorar. ¿A qué hablo con mejorar? Más ventas, tasas hipotecarias un poquito mejor. No digo que van a encontrar esas tasas hipotecarias que algunos esperan que pase, que eso es muy poco probable que suceda, y el mercado va a tener otro impacto, lógicamente, para todas aquellas empresas involucradas en lo que es venta o compra de real estate. Así que siempre es bueno para adelante y al final del día es el objetivo de todas las personas o de la mayoría de tener su casa, tener su espacio, crear a su familia, empezar una inversión. Pasa el tiempo, pasa todo este drama, esta parte cíclica y al final del día usted ve hacia atrás en los próximos 5 o 10 años y una buena decisión la que tomaron, ¿no? Así que es importante ver esto a largo plazo. En el corto plazo siempre hay una marea, ¿no? Un va y viene, que es lo que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Y así vamos a estar un buen rato, ojo. Entonces nos vamos con el reporte que nos trae Housing Wire, Alto Research, y acá pueden ver cómo entramos esta semanita. Este reporte va del 21 al 28, fin de semana. Hoy día estamos lunes 31, se nos fue marzo, y de 638.155 a 675. Sí, subimos un poco. Vamos aumentando, vamos sumando, que es lo importante, ¿no? La misma semana, el año pasado, es decir, el 2024, de 512.000 subió a 517 también. Tenía la misma trayectoria y lógicamente tenemos más que el año pasado, ¿no? Pero cuando hacemos una comparación y sin irnos muy lejos, porque uno compara los últimos años o antes de la pandemia, el año pasado, 2024, y esto debe suceder como a mitad de año, en septiembre, por ahí, se llegó al pico de 739.000 viviendas.
En ese momento no se especulaba una burbuja, no se especulaba una recesión y había mucho más inventario que el que tenemos ahora. Por eso es importante, los precios son resilientes, a pesar de que tenemos más inventario de propiedades, perdón, en la calle, en el mercado, esas son oportunidades para todos aquellos compradores que puedan financieramente, que vean esa oportunidad, negociar a su favor, es decir, negociar el precio, que es todo lo que estamos buscando, ¿no? A la hora de entrar al mercado. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás, la misma semana, de ahí nos damos cuenta que todavía estamos por debajo de la normalidad, por decirlo de esa manera, 985.000 unidades que entraron esa semana, pero fue el 2015. Y acá el cuadrito, como siempre se los traigo, nos da un poco esa confirmación, ¿no? Estamos aquí subiendo, ¿sí? Este es el término medio, por decirlo de esa manera, que está marcado acá, y llegamos a este punto que estamos, repito, 31 de marzo. Increíble, ¿no? Si nos posicionamos acá y marcando con la línea esta que está puesta, podemos ver que acá, en el 2020, llegamos a este punto, muy similar a lo que tenemos ahora. ¿Por qué el 2020? Porque acuérdense que ahí fue lo de la pandemia y bajó drásticamente y se fue hacia abajo. Y en el 2024, que fue el año pasado, ojo, llegamos a este punto en 683.000, perdón, 677 en julio. ¿Qué nos quiere decir? Que si seguimos la dinámica o el cuadrito por aquí, la línea, vamos a ver que para el mitad de año vamos a tener más inventario y eso es sumamente positivo. Siempre crece los primeros meses y en la época de spring o primavera es donde más inventario, más transacciones normalmente se hace. Vamos a ver que todavía este spring está como que ahí un poco golpeadito, ¿no? Pero acá me posiciono y esto fue en octubre, ¿sí? Septiembre, octubre, donde el año pasado tuvimos más inventario que tenemos ahora. Ahora, cuando lleguemos acá, vamos a ver. Mientras tanto, tenemos 31% más que el año pasado y lógicamente mucho más que los otros años anteriores. Miren acá, en la posición que estamos en marzo, este es el 24, este es el 23, este es el 21 y este es el 22, ¿sí? Mucho más. Esas son oportunidades, esas son opciones para que usted pueda salir al mercado y sobre todo cuando usted sale al mercado, por más que haya drama, haya cambios, aranceles, ¿qué pasa esto? Al final del día usted tiene que vivir en algún techo. Al final del día, si quiere todavía no compre, siga pagando una renta. Algo tiene que pagar, gratis no va a vivir, ¿sí? Entonces, pero cuando usted visualiza que está en el mercado, encuentra la casa que capaz estuvo buscando hace un tiempo y está en el mercado, está por un tiempito, no se está vendiendo, la tienen un poquito bajando los precios y viene usted y la negocia a su favor, va a encontrar esa oportunidad. No digo que en todos lados pasa, pero pasa mucho, sobre todo el sur de la Florida, porque es donde más inventario a nivel nacional, junto con Texas, que tiene el estado de la Florida. Así que tiene que ver las oportunidades, porque esto es cíclico, esto va a pasar. Van a pasar unos meses, va a pasar capaz el próximo año, el 26, va a comenzar con otra atmósfera, con tasas hipotecarias más económicas, quién sabe, sí, pero más gente en el mercado, es decir, más competencia. Entonces el vendedor va a decir, pero ¿por qué te voy a hacer una reducción si tengo más gente interesada en mi propiedad? Así funciona la dinámica, ¿no? Por eso usted tiene que ver qué le conviene a usted y su familia, ¿no? Nuevos listados entraron esta semana 67.874, la misma semana, pero el año pasado 59, tenemos más listados, claro que sí, y el 23 48, claro que sí, tenemos mucho más oportunidades para todos aquellos que la visualizan. Si no, espere y ver qué pasa, ¿no? O sea, no queda otra, ¿no? Precios que se van recortando, ajustes, esto es lo que busca la gente, negociar el precio, que antes estaba muy caro, ahora está un poco más bajo. Lo que pasa es que no tenemos esa, queremos más, ¿no? Queremos que vuelva antes la pandemia, que valga 50% menos. Eso no va a pasar, señores, ¿no? Hay que tener lógica, ¿no? Cuando uno mira el mercado real esté a largo tiempo, lógicamente el que compró hace 5, 10, 15, 20 años, el precio era totalmente diferente. Así funciona el mercado, ¿no? Eso es históricamente hablando, ¿no? 35%, acá está, se han recortado los precios, porque también está el que quiere pedir más, el que está por encima del precio, pero ya el mercado es el mercado y el comprador, es decir, muchos aquellos que están observándome, ya no son tan apuraditos, miran bien, son más cautelosos, sacan sus números, que es lo principal, no se guían mucho de las noticias, ¿no? Esas cosas que a veces un poco marea, atormenta, te causa estrés, sino
Se sienta con la gente que debe sentarse, con su broker, con su realtor de confianza, para que ver un análisis de qué está pasando, cuáles son mis pros, mis contras de entrar ahora, cuáles son mis números, qué tasa hipotecaria tengo, cuánto down payment tendría que entrar, y sobre todo, si esa propiedad la podemos negociar. Ese es el ser proactivo, esa es la manera de todo este ambiente, mientras más picado esté el ambiente, mientras más eh, eh, estresante ¿cómo diríamos, no? Incierto, más posibilidades de que pueda negociar el precio, más posibilidades que la tasa hipotecaria pueda bajar, más posibilidades que la Reserva Federal comience a recortar su tasa. Tiene que haber un ambiente así para que las cosas mejoren. Si todo está bien, ¿por qué vamos a bajar? ¿Sí? ¿Me entienden? Ese es el sentido de las cosas, ¿no? Pero claro, siempre uno ahí se aísla, se trauma y bueno, en fin. 35% al día de hoy, abril, ¿no? Casi abril, se han recortado las propiedades y pueden ver acá, esto debería seguir subiendo porque más propiedades van a entrar al mercado, ¿sí? El año pasado, de lo más alto que tuvimos un 39 en 40, podríamos llegar hasta un poquito más este año, ¿sí? Pero ¿qué recortar el precio, no? Cuando usted ve un precio, una propiedad en el internet, puede ver que dura un poquito tiempo. Si no está en el precio correcto, va a durar un tiempo y lo que hacen, pues lógicamente es reducir el precio. Así funciona. Entonces, una cosa es el precio de introducción y otra cosa es el precio final. El precio final es que realmente es el costo del mercado, lo que vale en el mercado, ¿no? Ya no es tanto el que uno quisiera, ¿no? Como propietario. Así funcionan los mercados, son cíclicos, ¿no? Antes, hace 2, 3 años, uno pedía un poquito más y la gente le daba un poquito más y así era una cosa de loco, ¿no? Pero ese era el mercado. Nos vamos antes de la pandemia, era muy similar, era negociaciones, cuánto estás pidiendo, te hago una oferta, me das un sell de contribution, o sea, eso era la normalidad, solo que después de toda esa avalancha que tuvimos de precio, de compradores, de tasas hipotecarias que se fueron al suelo, lógicamente todo ha cambiado y todavía no nos adaptamos, aunque no parezca, ¿no? Algunas cosas de reclamos de la parte del unemployment que sigue siendo baja, ¿sí? Y eso es favorable para el mercado laboral. Vamos a ver los siguientes reportes que están saliendo de estos próximos días, ya que estamos entrando mañana al mes de abril. Y acá también les traigo algunos otros cuadritos. ¿Cuántas propiedades bajo contrato, no? Que eso se ha ido incrementando. Pueden ver acá la semanalmente hablando, ¿no? Del que acaba de pasar del 25, 357.000, casi 800 propiedades se pusieron bajo contrato. El año pasado, en la misma semana, 367, un poquito menos. Y en el 23, 335, un poquito más tenemos el día de hoy. Pues estamos acá. Entonces pueden ver acá cómo es la dinámica del mercado y esto es cíclico, siempre la subidita, ¿no? Tanto de inventario, tanto de compradores y lógicamente propiedades bajo contrato. Capaz no seamos este año por encima de lo que nos tocó el 22. Miren esto, era una avalancha, ¿se acuerdan? A mitad de año la gente, wow, salió corriendo a comprar, tasa hipotecaria 2%, menos del 3%, wow, una locura, ¿no? Y lógicamente las propiedades y las ventas fueron espectaculares, ¿no? Eso se acabó, ¿sí? Miren cómo cayó y hemos venido a empujones y con un crecimiento, según el reporte que acabo de ver en la mañana de Corleolic, aproximadamente de un año a otro, febrero 2025, 4% de incremento del precio de la vivienda a nivel nacional, ¿no? Entonces, seguimos en la resiliencia. Cuando las tasas hipotecarias, como digo, han venido aliviándose, por darle ese término, bajando de a poquitos, eso ha motivado a algunos, claro que sí, porque pueden ver, las aplicaciones se incrementaron. Cuando las tasas hipotecarias bajan, lógicamente más gente se siente cómoda. Ahora, hay gente que está esperando mucho más y bueno, vamos a tener que esperar todavía un buen rato, parece mucho más, porque no se ve por lo menos al corto plazo. No se sabe qué va a pasar mañana, pero lo que sí se siente y se estima es que la economía se está apretando, el gasto, el consumo también se está apretando. Vamos a ver los reportes que salen ya en este mes de abril de la inflación, que aparentemente no se está controlando. Entonces, eso es importante porque si es así, lógicamente hay dos cosas. Mitad a mitad, la Reserva Federal dice, no, pues un rato, si la inflación no está bajando, pues lógicamente yo no puedo comenzar a recortar mis tasas de intereses. Pero si la economía se está reduciendo, y vamos a ver qué se aplica, ¿no? Por eso hay un montón de cosas, un montón de información que usted tiene que estar pendiente para tomar una buena decisión. Repito, mientras el ambiente está medio turbio, son oportunidades. Cuando el ambiente sea pues mágico, rosado, bonito,
olvídense de las oportunidades, ¿no? Así funciona, ¿no? Sobre todo con el costo de la vivienda o de las casas que más adelante van a subir ya por un tema de aranceles. Pero bueno, estamos hablando del corto plazo. Por eso es importante que usted se visualice si es que en verdad quiere comprar una propiedad, si es que en verdad quiere invertir, ¿no? El jugar un poco al azar no funciona en estos mercados porque le va a dar un patatús, ¿no? Tantos cambios, ¿no? Que viene, que se cae la vivienda, que la burbuja, todo. Entonces, así no. Si usted está bien informado, bien asesorado con el grupo de gente que tiene que tener, lógicamente, y entender este mercado, entender otros mercados, como le estaba diciendo, la parte del desempleo, la parte de la inflación, cómo va el consumo, cuántas viviendas tenemos, cuántas posiblemente podremos tener en los próximos. O sea, tiene que tener todo eso como para determinar si es un buen momento para usted. Yo les digo una cosa, oportunidades van a haber más o menos, depende de los mercados. Más cuando estamos en este mercado, menos cuando el mercado está mejor. Así funciona y esto no es ciencia, ¿no? Entonces, sigamos acá con más data. Acá, bueno, el 10-year Treasury que va de la mano con las tasas hipotecarias se ha mantenido en los 4.3 ahora en la mañana, sí, entonces bajó un poquito en los últimos días y eso ha hecho que las tasas hipotecarias también bajen un poco más, ¿no? Acá está el 10-year Treasury, ¿no? 4.31, el 20, 26, de ahí subió, estamos con 4.3 aproximadamente, ¿no? Por ahí va. Pero bueno, este ha sido el reporte, cómo entramos esta semana, el último lunes de marzo, que mañana comienza abril, un nuevo capítulo, un nuevo mes, un nuevo quarter, así que señores, importante que esté informado, cualquier consulta, por favor, sígueme en las redes, miércoles tenemos seminario, webinar, como quieren llamarlo, vamos a hablar cuáles son esta vez esas oportunidades, con números, con cifras. No es que hay rebaja, no, tiene que ver sus números al final. ¿Puedo pagar o no puedo pagar? Si no, siga rentando. Ojo, el rentar en este mercado, y eso no es ahora, es hace un rato, es más económico que pagar una hipoteca. Eso es indudable, por lo menos acá en el sur de la Florida, ¿no? Pero, pero con todo este mal sabor, la economía, la recesión, la burbuja y tanta cosa, los constructores, volvemos al tema de construcción, que son buenas oportunidades, no solamente, y eso no es novedad, están dando los incentivos, pero los incentivos se han incrementado. ¿Cuánto? Más de un 13%, 15, hasta un 20% de rebaja. Eso no se veía tanto hace como la pandemia. ¿Sí? Pero lo más importante para todos aquellos que no tienen el cash, que van a apalancarse del banco, que le están dando tasas hipotecarias por menos del 5, 4.99 y con algunos split o alivios por los primeros años. Tiene que informarse, comuníquese con nosotros y así, y con esos tasas hipotecarias y con esa reducción, sí puede encontrar un balance entre la renta y el pago de la hipoteca. Recién con esos incentivos. Y eso aparece cuando estamos en esta situación. Antes no parecía. Y la renta, lógicamente, es más económica que un mortgage, que una hipoteca. Hablo dando el mínimo down payment también, ¿no? Si pone un 20%, lógicamente, hace rato siempre va a pagar menos de hipoteca que la renta. Pero estas oportunidades acaban de aparecer porque necesitan mover su inventario. No, no quiero decir que no están vendiendo, pero no de la manera como quisieran ellos. Entonces, ¿qué hace el plan incentivo? Es un tema de toma y recibe y aprovecha. Todo esto se representa lógicamente por todo este ambiente. Ahora, esto no va a durar. Acuérdense que esto no es eterno, ¿no? Entonces tiene que ver que usted, lógicamente, me dice, no, pero las construcciones no están en toda la IP, que eso es flexible. Quiere comprar una casa y 9 paquetes con garantía, con los seguros más baratos. Entonces, cuando va sumando, dice, un tremendo negocio, ¿no? Estoy pagando igual que la renta, una hipoteca, claro, apalancándose esas tasas hipotecarias. Pero bueno, nada, comuníquense con nosotros y lo vamos a guiar. Y al final del día usted decide, ¿no? Para eso estamos acá, para poder ayudarlos. Suscríbanse a mi canal de YouTube y ya saben, el miércoles 7 de la noche voy a estar posteando en las redes. Vamos a hablar de esas oportunidades. Así que, señores, les deseo un bonito inicio de semana, final de marzo, comenzamos abril. Así que cualquier consulta, ya saben, siempre estamos acá para ir a los 305-903-0728. Este es Juan Carlos Romero con The Economy International Group, su realtor de confianza.